Aquella noche en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México no fue simplemente un concierto. Fue un encuentro de almas, una cita con la memoria y con la herencia musical que une generaciones. Desde el inicio, el ambiente tenía algo distinto, algo que el público percibía sin necesidad de palabras. Había electricidad en el aire, un murmullo contenido de expectativa, como si todo el recinto supiera que estaba a punto de vivir una velada histórica. Las puertas se habían abierto horas antes, y poco a poco miles de personas fueron llenando las butacas. Algunos llegaron con carteles en mano, otros con flores, otros con la ilusión dibujada en los ojos. Había familias completas, parejas jóvenes, seguidores veteranos que habían acompañado a Lucero durante décadas y que ahora querían ser testigos del surgimiento de una nueva voz. Afuera en la explanada todavía se escuchaban los ecos de la emoción, vendedores ambulantes ofreciendo recuerdos, fans, intercambiando anécdotas de conciertos pasados y una sensación generalizada de que la música estaba a punto de unirlos a todos en una sola emoción. Cuando finalmente las luces comenzaron a atenuarse dentro del coloso, el murmullo se transformó en silencio reverencial. El Auditorio Nacional, con su imponente arquitectura y su acústica perfecta, parecía contener la respiración junto con los miles de asistentes. Un único foco, como un faro en la oscuridad, iluminó el centro del escenario. Y allí, envuelta en la expectativa, apareció Lucerito Mijares. Llevaba un vestido elegante de esos que brillan no solo por su tela, sino por la manera en que reflejan la luz y la emoción de quien los porta. Caminaba con paso firme, aunque sus manos ligeramente entrelazadas delataban los nervios de alguien que estaba a punto de entregar algo más grande que una canción. El público estalló en aplausos ensordecedores, en vítores que parecían querer abrazarla desde cada rincón del auditorio. Lucerito sonrió. No era la sonrisa de una artista que busca aprobación, sino la de una hija que sabe que está cumpliendo un destino, que está honrando un legado. Tomó el micrófono, respiró hondo y dijo con voz clara, aunque temblorosa de emoción: «Buenas noches, México». La respuesta fue inmediata, otra ola de aplausos, gritos de apoyo, lágrimas, que comenzaban a asomarse en los ojos de muchos. En ese instante la velada quedó marcada como algo irrepetible. La orquesta ubicada detrás de ella inició con suavidad los acordes de una melodía que todos reconocieron al instante. Lucerito cerró los ojos como quien invoca fuerzas invisibles, y al abrirlos su mirada estaba cargada de una intensidad distinta. Allí, frente a miles, decidió abrir su corazón. «Antes de comenzar esta canción, quiero compartir algo con ustedes», dijo mientras la música descendía a un murmullo. No pronunció nombres, pero todos comprendieron que hablaba de la mujer que le había dado la vida y la inspiración. En las primeras filas, discretamente entre las sombras, estaba ella, Lucero, la estrella eterna, la artista que había marcado generaciones. No llevaba reflectores encima, pero el brillo de sus ojos bastaba. Observaba a su hija con orgullo, con lágrimas contenidas, con esa emoción única que solo una madre puede sentir cuando ve florecer el talento de su sangre. Lucerito continuó: «Mi madre ha sido siempre mi luz. Ustedes la conocen como la cantante, como la actriz, como la novia de América. Pero yo la conozco como la mujer que me sostuvo cuando tuve miedo, como quien me enseñó que la fuerza real no está en aparentar, sino en ser auténtico. Lo que pocos saben es que antes de cada presentación importante, ella siempre encuentra la manera de enviarme un mensaje. Y hoy, antes de subir aquí, lo volvió a hacer». El público escuchaba en absoluto silencio, como si no quisieran perderse ni una sílaba. Entonces Lucerito sacó de su bolsillo un pequeño objeto, una medallita dorada sencilla, brillante. La levantó hacia el reflector para que todos pudieran verla. Esta medalla perteneció a mi abuela y antes de ella a mi bisabuela. Mi madre la llevó en su primer gran concierto y hoy me la confió a mí. No es un simple objeto, es nuestra historia, nuestras raíces, nuestra voz compartida. Las cámaras que proyectaban la imagen en las pantallas gigantes captaron justo el momento en que una lágrima rodó por la mejilla de Lucerito. Miles de personas dejaron escapar un suspiro colectivo. Algunos en el público comenzaron a secarse los ojos sin disimulo.
Había algo en esa confesión que trascendía el espectáculo, era un pedazo de vida compartido, un legado transmitido en directo. Mi madre siempre dice que la música no solo se canta, se siente. Y esta noche quiero sentirla con ustedes tal como ella me lo enseñó. El volumen de la orquesta aumentó lentamente, preparando el escenario para lo inevitable. Lucerito anunció que iba a interpretar una canción que décadas atrás había marcado la carrera de su madre. El título resonó en el aire como un eco del pasado Vela de amor. La versión que había preparado tenía arreglos nuevos, modernos, frescos, pero mantenía intacta la esencia que la hizo eterna, en voz de Lucero. Cuando empezó a cantar, su voz potente y llena de matices atravesó el recinto con una fuerza indescriptible. Cada palabra no era solo interpretada, era vivida. En el público, una señora mayor que había seguido a Lucero desde sus primeros pasos se volvió hacia su acompañante y dijo con lágrimas en los ojos: «Es como escuchar a Lucero, pero con algo diferente. Es ella y no lo es. Es su hija con su propia alma». En ese momento, las pantallas gigantes comenzaron a mostrar imágenes íntimas, recuerdos de la infancia de Lucerito junto a su madre. Ambas frente a un piano riendo mientras ensayaban. Las dos en la cocina preparando algo sencillo lejos de los reflectores. Un abrazo espontáneo en la sala de una casa capturado por alguien cercano. Eran momentos auténticos familiares que el público recibía como un regalo inesperado. La atmósfera se transformó por completo. Ya no se trataba solo de un espectáculo musical. Era un ritual de emociones, un homenaje al linaje, a la música como herencia y como promesa. Cada nota que Lucerito cantaba parecía ser sostenida por las generaciones pasadas y al mismo tiempo abrir camino para las futuras. Cuando llegó al clímax de la canción, la ovación fue inmediata. El público entero se puso de pie, aplaudiendo, vitoreando, llorando. Lucero en primera fila se llevó la mano al corazón, incapaz de contener las lágrimas. Esa noche no solo brilló la hija, brilló también la madre, la abuela, la bisabuela. Brilló toda una historia de mujeres unidas por la música y por el amor. El Auditorio Nacional vibró con una sola verdad. La música no solo se escucha, se hereda, se transmite, se vive. Y aquella velada quedó grabada no en la memoria de un público, sino en la historia de un legado que seguirá iluminando generaciones enteras. El reconocimiento de valores universales, el amor familiar, la gratitud, la continuidad entre generaciones era tan palpable esa noche que parecía vibrar en cada butaca del Auditorio Nacional. No importaba la edad ni la condición de los presentes, todos de algún modo se sentían reflejados en aquella historia que se desplegaba en el escenario. Cuando terminó la primera canción, un silencio reverente cubrió el recinto como un manto sagrado, justo antes de que la sala estallara en un aplauso ensordecedor tan fuerte y prolongado, que retumbó en el pecho de cada persona. Lucerito, visiblemente conmovida, hizo una pequeña reverencia, un gesto sencillo pero lleno de humildad y respeto hacia ese público que la acogía con tanto cariño. Y cuando finalmente la ovación comenzó a calmarse, ella retomó la palabra con un brillo distinto en la mirada. Hay algo que mi madre me contó una vez, algo que marcó su vida y por extensión la mía. La joven alzó los ojos hacia un punto específico en el auditorio allí, donde sabía que estaba Lucero. El silencio fue absoluto, tan intenso que se escuchaba el leve crujir de las butacas o el suspiro entrecortado de algún asistente. Ella me dijo que cuando era muy joven y apenas comenzaba su carrera, hubo momentos de profunda soledad. Aunque estaba rodeada de gente, muchas veces se sentía incomprendida. Una noche después de una presentación particularmente difícil, estaba en su camerino preguntándose si realmente había elegido el camino correcto. Lucerito hizo una pausa. Era como si estuviera reviviendo la historia que tantas veces había escuchado de labios de su madre. Bajó ligeramente la mirada, respiró hondo y continuó. En ese momento entró una señora de la limpieza. Una mujer humilde, sin saber a quién tenía frente a ella, le dijo unas palabras que cambiarían su perspectiva para siempre. Aquella mujer le dijo: «Tu voz me hace recordar momentos felices. Cuando cantas por un rato me olvido de mis problemas. No dejes de cantar nunca, muchacha, porque tu voz es medicina para almas como la mía».
Un murmullo de emoción recorrió el auditorio como una ola invisible. Muchos asintieron en silencio, reconociendo en esas palabras un reflejo de lo que ellos mismos habían sentido al escuchar a Lucero. Más de un asistente se enjugó discretamente una lágrima. Esa noche, prosiguió Lucerito, mi madre comprendió que su música no era solo para ella. Entendió que era un puente hacia los corazones de los demás, que tenía una responsabilidad con quienes encontraban consuelo en sus canciones. Desde entonces, cada vez que sube a un escenario, lo hace pensando en esa señora y en todos los que, como ella, necesitan un instante de alivio. El público se mantuvo inmóvil, embelesado, como si cada palabra pronunciada hubiera tejido un lazo invisible entre el escenario y cada corazón en la sala. Lucerito sostuvo el micrófono con ambas manos, con un gesto íntimo casi confesional. Hoy yo quiero asumir esa misma responsabilidad ante ustedes. Quiero que mi voz no sea solo mía, sino de todos los que necesitan ser escuchados, de todos los que buscan un momento de paz, de alegría, de esperanza, en medio de sus vidas cotidianas. Mientras hablaba, la orquesta comenzó a tocar suavemente los primeros acordes de otra melodía. La introducción era delicada, casi un susurro, como si preparara el espíritu del público para lo que venía. Esta canción la compuso mi madre en uno de los momentos más desafiantes de su vida. Me contó que la escribió de madrugada, convencida de que las dificultades, aunque duelen, también nos moldean y nos hacen más fuertes. Hoy quiero interpretarla por primera vez en público con un arreglo especial que hemos preparado juntas. Las notas de Un pedazo de cielo comenzaron a flotar en el aire. El ambiente cambió de inmediato, el auditorio se llenó de una emoción serena, de esas que invitan a cerrar los ojos y dejarse llevar. La voz de Lucerito, dulce y poderosa a la vez, dio nueva vida a esa composición. Era una interpretación cargada de vulnerabilidad, pero también de fuerza interior. Cada palabra parecía provenir de lo más hondo de su ser. Su registro vocal, la dulzura heredada de su madre, la potencia inconfundible de su padre Manuel Mijares, creaba un sonido único que erizaba la piel y conmovía hasta a los más escépticos. En la cuarta fila, un hombre de mediana edad escuchaba con los ojos cerrados. Era un profesor de música de una escuela pública que había ahorrado durante meses para poder comprar su entrada. Para él, presenciar ese momento no era solo un deleite artístico, era una confirmación de que el talento, cuando se cultiva con amor y disciplina, florece y se multiplica a través de las generaciones. Las pantallas gigantes mostraban ahora imágenes inéditas, Lucero y Lucerito, ensayando juntas, compartiendo un mismo micrófono, corrigiendo partituras con sonrisas cómplices. No era una relación de maestra y alumna, sino la complicidad de dos artistas que se respetan, profundamente unidas, no solo por lazos de sangre, sino por un mismo lenguaje, la música. La canción llegó a su clímax y el público explotó en aplausos atronadores. Gritos, vítores, lágrimas abiertas. La emoción era colectiva, como si todos hubieran vivido la canción en carne propia. Lucerito, con la sonrisa radiante de quien da todo de sí, agradeció con una reverencia. Cuando la ovación comenzó a disminuir, tomó nuevamente el micrófono, esta vez con un tono más íntimo, casi quebrado por la emoción. Hay algo más que quiero compartir con ustedes esta noche. La luz del escenario se suavizó, creando un ambiente íntimo dentro del inmenso auditorio. El público permanecía en silencio expectante. Cuando tenía apenas 10 años, acompañé a mi madre a una visita que cambió mi forma de ver el mundo. No era un evento público ni una presentación. Era una visita a un hospital infantil en una zona alejada de la ciudad. En las pantallas aparecieron fotografías que mostraban a Lucero y a una pequeña Lucerito recorriendo pasillos blancos, saludando a niños con sonrisas tímidas, pero llenas de esperanza. Las imágenes, tomadas sin pretensiones mediáticas, transmitían autenticidad. Mi madre nunca permitió que se publicaran estas imágenes, explicó Lucerito. Para ella, estas visitas no eran un acto de publicidad, sino un acto de convicción. El público guardó silencio absoluto. El eco de esas palabras tocaba algo profundo, la certeza de que el verdadero arte no se mide solo en escenarios iluminados, sino también en gestos sencillos de humanidad.
Ese día continuó Lucerito con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Mi madre me tomó de la mano y me llevó habitación por habitación, presentándome a niños que enfrentaban enfermedades que a mi corta edad apenas podía comprender. El público en el Auditorio Nacional contenía la respiración. Nadie se movía, nadie osaba interrumpir el relato. Era como si todo el recinto estuviera viajando de la mano con aquella niña de 10 años que recordaba su primer encuentro con el dolor y la esperanza en su forma más pura. Recuerdo especialmente a una niña, prosiguió Lucerito bajando un poco la voz. Se llamaba Mariana. Tenía casi mi edad. Estaba perdiendo su cabello debido al tratamiento, pero tenía los ojos más brillantes y la sonrisa más genuina que jamás había visto. Un murmullo de emoción recorrió el auditorio como un suspiro compartido. Muchos espectadores se secaban las lágrimas de manera discreta, otros se abrazaban a sus acompañantes. Cuando mi madre le preguntó qué le gustaría esperando quizá que pidiera una foto o un autógrafo, Mariana respondió algo que nunca olvidaré. Quisiera que me cantaras mientras me duermo. A veces tengo miedo por la noche. El silencio se volvió aún más denso, casi palpable. Podía escucharse el más mínimo movimiento entre las filas de asientos, como si todos hubieran detenido su propio pulso. Mi madre no dudó un solo instante, continuó Lucerito. Se sentó junto a su cama, tomó su mano y comenzó a cantarle suavemente. No había cámaras, no había público, no había reflectores. Solo una artista compartiendo el don de su voz para dar consuelo a una niña asustada. Lucerito hizo una pausa y levantó la mirada hacia el lugar donde sabía que estaba su madre. La emoción en su rostro era innegable. Lo que mi madre no sabe es que ese día, mientras la observaba cantar para Mariana, tomé la decisión más importante de mi vida, dedicarme a la música. No por la fama, no por el reconocimiento, sino por ese poder único de conectar con el corazón de las personas, de aliviar su dolor aunque sea por un instante. La orquesta, casi como un eco del relato, comenzó a tocar suavemente una melodía distinta, inédita para la mayoría de los asistentes. Lucerito sonrió con nostalgia y anunció: Esta canción la compuse pensando en Mariana y en todos los niños que conocimos ese día. Se llama Luz en la oscuridad, y nunca antes la he interpretado en público. Hoy quiero compartirla con ustedes como un homenaje a mi madre y a todos los que como ella utilizan su talento para iluminar la vida de los demás. El primer verso se elevó con delicadeza, una melodía dulce pero poderosa, que hablaba de esperanza en medio de la dificultad de encontrar fortaleza en la vulnerabilidad, y de ser faro para quienes atraviesan noches de incertidumbre. Su interpretación llena de matices y autenticidad convirtió el auditorio en un templo de silencio y emoción. Entre el público, una mujer joven cerró los ojos con fuerza mientras apretaba la mano de su hija adolescente. Ella era enfermera en el mismo hospital que Lucerito había mencionado, y recordaba perfectamente aquella visita de Lucero y su pequeña. Había visto con sus propios ojos cómo los rostros de los niños se iluminaron, cómo el ambiente del hospital cambió durante días gracias a esa visita inesperada. Para ella, escuchar ahora a Lucerito cantar sobre esa experiencia era cerrar un círculo perfecto de bondad y gratitud. La canción llegó a su último acorde, y el auditorio quedó en un silencio reverente tan profundo que parecía prolongar el eco de las notas. Luego, como un torrente imparable, los aplausos comenzaron tímidos, crecieron poco a poco y finalmente se convirtieron en una ovación de pie. El público gritaba, aplaudía, lloraba. Lucerito, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa radiante, hizo una reverencia profunda. «Gracias», susurró al micrófono cuando el estruendo se calmó lo suficiente para que pudiera hablar. Entonces reveló algo más, un desenlace que hizo vibrar aún más fuerte los corazones presentes. Esa niña Mariana se recuperó completamente. Hoy es médica pediatra en ese mismo hospital, dedicando su vida a cuidar de otros niños tal como un día cuidaron de ella. El auditorio estalló en exclamaciones de alegría, acompañado de un nuevo aplauso ensordecedor, esta vez cargado de júbilo y esperanza. Lucerito esperó con paciencia, con humildad, hasta que la ovación se calmó. Tomó el micrófono con firmeza y agregó: «Mi madre me enseñó que nuestros dones no nos pertenecen realmente.
Son préstamos que debemos devolver al mundo utilizando lo que sabemos y lo que tenemos para hacerlo un lugar mejor. Al decir esto, miró directamente a la cámara que proyectaba su rostro en las pantallas gigantes, sabiendo que cada palabra llegaría a miles de corazones en tiempo real. Por eso quiero anunciarles que parte de lo recaudado en esta gira será destinado a la Fundación Voces de Esperanza, que proporciona terapia musical a niños en hospitales de todo México. El anuncio provocó un estallido de aplausos y gritos de entusiasmo. El público se puso de pie una vez más, celebrando no solo la generosidad de Lucerito, sino la continuidad de un legado de amor y servicio. Ella sonrió agradecida por la respuesta y se preparó para continuar. Pero antes volvió a hacer una pausa, respiró hondo y dijo con un tono más íntimo, más personal: «Hay algo más que quiero contarles, algo que pocos saben sobre mi madre». Un murmullo de expectación recorrió el auditorio. La joven se tomó unos segundos como si eligiera con cuidado sus siguientes palabras. «Cuando yo tenía alrededor de 15 años, atravesé una etapa difícil. Como cualquier adolescente me cuestionaba mi identidad, mi lugar en el mundo. Pero en mi caso había una presión añadida a ser hija de dos figuras tan importantes del espectáculo mexicano. Una noche, después de un día particularmente frustrante en mis clases de canto, me encerré en mi habitación convencida de que jamás tendría el talento de mi madre ni de mi padre». Lucerito sonrió con nostalgia, evocando aquella escena de su adolescencia. «Mi madre respetó mi silencio durante horas hasta que finalmente tocó a mi puerta. El público permanecía inmóvil, expectante, completamente atrapado en esa confesión que prometía revelar una nueva lección de vida». Lucerito continuó su relato con voz suave pero cargada de intensidad. «Aquella noche mi madre no vino a darme un sermón, ni a decirme que todo estaría bien. Tocó la puerta de mi habitación con algo distinto entre sus manos, un viejo álbum de fotos que yo nunca había visto. En las pantallas gigantes del Auditorio Nacional comenzaron a proyectarse imágenes cuidadosamente seleccionadas de ese álbum, fotografías amarillentas, algunas en blanco y negro, otras deslavadas por el paso del tiempo. Eran los primeros años de Lucero, ensayos improvisados, escenarios modestos, sonrisas nerviosas antes de salir a cantar. Me mostró sus inicios», explicó Lucerito. «Me habló de presentaciones pequeñas en las que apenas se escuchaban los aplausos de momentos, en los que las críticas eran más fuertes que los elogios, de noches en las que lloró de frustración y pensó en rendirse. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré: el talento es solo una pequeña parte del éxito, hija. La verdadera diferencia la hacen la perseverancia, la disciplina y sobre todo el amor por lo que haces. Si cantas con el corazón, tu voz siempre encontrará el camino hacia quien necesite escucharla». Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Gente de todas las edades asintió reconociendo la sabiduría atemporal en esas palabras. Algunos incluso levantaron las manos como quien recibe una bendición. Lucerito se detuvo con la voz quebrada por la emoción. «Esa noche mi madre no solo me dio un consejo sobre la música, me dio una lección de vida. Me enseñó que nuestras vulnerabilidades no son debilidades, sino puentes que nos conectan con los demás. Que compartir nuestras dudas no nos hace menos, sino más humanos». En ese instante la orquesta comenzó a deslizar suavemente los acordes de una nueva canción. Lucerito reconoció la melodía de inmediato y sonrió. «Esta canción la grabamos juntas hace un tiempo como un proyecto personal sin pensar en publicarla. Se llama Reflejo, y habla precisamente de esos momentos en los que nos miramos en quienes amamos y descubrimos que aprendemos tanto de ellos como ellos de nosotros». El auditorio se sumió en un silencio reverente. Lucerito cerró los ojos y comenzó a cantar. Su voz, llena de ternura pero con la fuerza heredada de dos grandes artistas, llenó el recinto. Cada nota parecía acariciar el alma de los presentes. Y entonces sucedió lo inesperado. Desde un lateral del escenario apareció una figura que, en cuanto fue reconocida, desató una explosión de aplausos y gritos de alegría. Lucero, elegante, radiante, con ese porte inconfundible, se acercó a su hija con paso firme. Madre e hija se miraron y, sin necesidad de palabras,
supieron qué hacer. Continuaron la canción juntas, sus voces entrelazándose en una armonía perfecta tan natural que parecía un milagro. No era solo un dueto, era la manifestación viva de un linaje, de un amor transmitido a través de la música. El público estalló en vítores, lágrimas y aplausos que parecían no tener fin. No era la primera vez que cantaban juntas, pero había algo en esa interpretación después de todo lo compartido esa noche que la hacía irrepetible, casi sagrada. Cuando la canción llegó a su fin, madre e hija se abrazaron con fuerza. Un abrazo genuino, cargado de amor no ensayado para las cámaras. El auditorio entero se puso de pie, rindiéndose a la intensidad de ese momento. Lucero tomó el micrófono con una sonrisa cálida, aunque sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Gracias por permitirme interrumpir el espectáculo de mi hija. No podía quedarme sentada después de escuchar sus palabras. Quiero que sepan que todo lo que ella ha compartido esta noche viene de su corazón, no de un guión preparado. El público escuchaba en silencio absoluto, conmovido hasta lo más hondo. Lucero miró a su hija con orgullo evidente. Lucerito ha hablado de lo que yo le he enseñado. Pero lo que quizás ella no sabe es cuánto he aprendido yo de ella, de su autenticidad, de su deseo genuino de conectar con las personas, de su humildad, a pesar del talento extraordinario que posee. Esas son cualidades que me inspiran cada día. La sala entera estalló en aplausos otra vez. Esta vez no solo por las palabras, sino por la vulnerabilidad de una madre, reconociendo el aprendizaje que recibe de su hija. Lucero sonrió y agregó: Cuando era pequeña, yo solía preguntarme cómo sería su vida creciendo bajo el escrutinio público, siendo hija de dos figuras conocidas. Me preocupaba que esa presión la lastimara. Pero ella me demostró que no hay que temer a las expectativas ajenas cuando uno es fiel a sí mismo. Ha forjado su propio camino con su propia voz. Y me siento profundamente orgullosa de la mujer y la artista en la que se ha convertido. Las cámaras captaron el instante en que Lucerito, conmovida hasta las lágrimas, abrazó de nuevo a su madre. El público de pie aplaudía con furia y ternura a la vez. Cuando finalmente volvió a tomar el micrófono, Lucerito habló con la voz temblorosa pero llena de determinación. Mi madre siempre ha sido mi primera maestra, mi primera fan y mi crítica más honesta. Pero sobre todo ha sido mi ejemplo de cómo mantener la autenticidad y la humildad en un medio que muchas veces valora más la imagen que la esencia. Muchos me preguntan si no me siento abrumada por el legado de mis padres, si no temo vivir bajo su sombra. La verdad es que nunca lo he visto como una sombra que me opaca, sino como una luz que me guía. El auditorio volvió a aplaudir, entendiendo la profundidad de esas palabras. Con un gesto hacia la orquesta, Lucerito concluyó: Para la siguiente canción quisiera invitar a mi madre a quedarse en el escenario. Las luces se ajustaron. Los músicos alzaron sus instrumentos y el público contuvo el aliento, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más entrañables en la historia de la música mexicana. La canción Entre cómplices había dejado al público con el corazón latiendo al unísono. Madre e hija unidas en esa melodía nueva habían materializado en el escenario aquello que el título prometía: una complicidad profunda, que trasciende la sangre y se convierte en lenguaje universal. Cuando los últimos acordes se desvanecieron, los aplausos fueron ensordecedores, interminables, como si el auditorio quisiera retener ese instante para siempre. Lucero, con la gracia que solo poseen los grandes artistas, abrazó a su hija una vez más. Luego, con paso lento pero firme, comenzó a retirarse del escenario. Y sin embargo, justo antes de perderse en la penumbra de los laterales, se detuvo. Se volvió hacia el público, y en un gesto breve pero inmenso en significado, señaló a su hija, y se llevó la mano al corazón. No pronunció palabra alguna, no hacía falta. Ese gesto simple y poderoso quedó tatuado en la memoria de miles de asistentes como la declaración más sincera de orgullo y amor. Lucerito permaneció sola de nuevo en el centro del escenario. Su rostro mostraba una mezcla de emoción, determinación y agradecimiento. Esperó con paciencia a que los aplausos se calmaran. Cuando por fin lo hicieron, habló con voz serena, cargada de sinceridad.
Gracias por ese momento tan especial. El público respondió con murmullos cariñosos, como si abrazara sus palabras. Ahora quiero contarles otra historia que mi madre me compartió hace algunos años. Una historia que cambió mi manera de entender el éxito y la fama. La sala quedó en un silencio absoluto expectante. Lucerito respiró hondo como organizando sus recuerdos y continuó. Cuando mi madre estaba en la cúspide de su carrera disfrutando de grandes éxitos en la música y en la televisión, recibió una carta que la impactó profundamente. Era de una mujer mayor que vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca. Esa señora le contaba que debido a una enfermedad había pasado meses postrada en cama y que su única compañía era una pequeña radio desde donde escuchaba sus canciones. En las pantallas gigantes comenzaron a proyectarse imágenes que acompañaban el relato: montañas cubiertas de niebla, campos de maíz, ondeando bajo el viento calles empedradas y casitas humildes, todo ello reflejando la vida cotidiana de las comunidades rurales de Oaxaca. Aquella señora escribió: «Tus canciones son como una ventana abierta al mundo. Gracias a tu voz pude imaginar paisajes, historias y emociones que me sacaban, aunque fuera por un momento, de las cuatro paredes de mi habitación. Nunca he visto tu rostro en persona. Nunca podré asistir a uno de tus conciertos, pero tu voz ha sido mi compañera en los momentos más oscuros. Tu voz me recordó que incluso en la soledad, nunca estamos realmente solos». Un murmullo emocionado recorrió el auditorio. Muchos se secaban discretamente las lágrimas, otros asintieron en silencio, reconociendo en esa confesión un sentimiento universal: la música como refugio, como compañía, como puente invisible entre personas que nunca se conocerán. Lucerito hizo una pausa y miró al público con firmeza. Mi madre guardó esa carta durante años. La conserva aún hoy en una caja junto a sus recuerdos más preciados. Cuando yo tenía 16 años y comencé a recibir mis primeros comentarios en redes sociales, unos buenos, otros no tanto, ella me mostró esa carta y me dijo: «Esto es lo que realmente importa. No los números, no los premios, no las críticas. Lo que importa es cómo tu arte toca la vida de las personas, cómo puede acompañarlas en sus penas o darles fuerzas para celebrar sus alegrías». El auditorio estalló en un aplauso espontáneo, breve pero cargado de sentido. Fue como una confirmación colectiva de esas palabras sabias. En ese momento la orquesta comenzó a introducir una melodía nostálgica suave, casi como un murmullo que envolvía el relato. Lucerito prosiguió con voz cálida: «Poco después de recibir esa carta, mi madre sintió la necesidad de conocer personalmente a aquella mujer. No quería que su gratitud se quedara solo en el papel. Pasó semanas escribiendo, llamando, preguntando, hasta que finalmente logró dar con su paradero. En las pantallas apareció la imagen de un camino rural estrecho y empedrado bordeado de bugambilias en flor. Al final del sendero, una pequeña casa blanca de techo de lámina se alzaba, humilde pero acogedora, rodeada de montañas verdes. Lucerito hizo una pausa dramática. El público contenía la respiración. Mi madre viajó hasta aquel pueblo. Tocó a la puerta de esa casita sin séquito, sin cámaras, sin anunciar su llegada. Y cuando la señora abrió, no pudo contener las lágrimas. No lo podía creer: aquella voz que había sido su compañía durante meses se estaba ahora frente a ella en carne y hueso. La abrazó con fuerza y ambas lloraron sin necesidad de decir mucho más. El auditorio entero suspiró al unísono. Ese día, concluyó Lucerito con voz conmovida, Mi madre me enseñó algo que nunca olvidaré. La fama, los escenarios, los reflectores. Nada de eso tiene sentido si no va acompañado de humanidad, de conexión genuina con los demás. Esa mujer le dio un regalo a mi madre: recordarle que el verdadero arte no se mide en cifras, sino en huellas en el corazón. Las pantallas mostraron ahora imágenes del cielo oaxaqueño al atardecer, teñido de tonos naranjas y dorados. La música de la orquesta creció suavemente hasta llenar cada rincón del recinto. El público, profundamente conmovido, estalló en una ovación larga, cálida y ensordecedora. Algunos gritaban «¡Bravo!», otros simplemente aplaudían con lágrimas en los ojos.
Lucerito, conmovida, hizo una reverencia y esperó paciente a que la sala volviera a calmarse. Y cuando el silencio regresó con la misma serenidad con la que había comenzado su relato, anunció: Quiero dedicar la siguiente canción a todas las voces anónimas que nos enseñan con su fuerza y con su verdad lo que realmente significa el arte. Esta canción se llama Carta a Oaxaca, y aunque nunca se ha grabado oficialmente hoy, quiero que ustedes sean los primeros en escucharla. El auditorio explotó en aplausos y vítores, sabiendo que estaban a punto de presenciar un momento irrepetible en la historia de la música mexicana. Lucerito hizo una pausa dramática. El auditorio entero permanecía en vilo, como si miles de corazones hubieran decidido latir al mismo compás, pendientes de cada palabra. Lamentablemente, cuando mi madre llegó a aquel pequeño pueblo de Oaxaca, descubrió que la señora había fallecido apenas unos días antes. El silencio se volvió más espeso que nunca. Nadie respiraba. El relato pesaba en el aire como un secreto compartido. Su familia, sorprendida por la visita inesperada de Lucero, le contó que en sus últimos días la señora pedía constantemente que le pusieran sus canciones. Murió escuchando Veleta, una de las baladas más emotivas de mi madre. El auditorio se estremeció. Un silencio reverente, cargado de lágrimas contenidas, se extendió de un extremo al otro. Algunas personas bajaron la cabeza, incapaces de ocultar la emoción. Otros simplemente dejaron que las lágrimas rodaran libremente. Lucerito respiró hondo antes de continuar. Lo que mi madre hizo después demuestra la grandeza de su corazón. En lugar de dar el pésame y marcharse, decidió quedarse en el pueblo durante 3 días. Visitó la tumba de aquella señora, conoció a su familia, escuchó sus historias. Y antes de irse organizó un pequeño concierto gratuito en la plaza principal. Un homenaje íntimo para aquella mujer que nunca había podido asistir a uno de sus shows. Las pantallas mostraron entonces fotografías entrañables, Lucero sin maquillaje elaborado, ni vestuarios lujosos, vestida con sencillez, cantando en medio de una plaza rodeada de campesinos, niños, ancianos. Sus ojos transmitían humildad y ternura. Las miradas de quienes la rodeaban reflejaban gratitud y asombro. Esa experiencia, dijo Lucerito con voz firme, aunque sus ojos brillaban por la emoción, cambió profundamente a mi madre. Me contó que mientras cantaba en esa plaza, comprendió que el verdadero propósito de su don no era brillar en los escenarios más grandes, sino iluminar corazones, especialmente aquellos que más necesitaban un poco de luz. Con paso lento, Lucerito se acercó al borde del escenario, como queriendo acortar la distancia con las primeras filas. Algunos extendieron instintivamente las manos, intentando rozar ese momento de intimidad absoluta. La lección que aprendí de esta historia, prosiguió, es que nuestra música, nuestro arte, nuestro talento, trascienden lo físico, lo material, incluso lo temporal. Puede llegar a lugares donde nosotros jamás estaremos. Puede tocar vidas que nunca conoceremos. Puede perdurar mucho después de que nosotros ya no estemos. La orquesta, como si hubiera entendido el peso de esas palabras, elevó suavemente el volumen. Una melodía solemne y esperanzadora comenzó a llenar el aire. Lucerito cerró los ojos y tras un respiro profundo anunció: La siguiente canción la compuse pensando en esa señora de Oaxaca a quien nunca conocí, pero cuya historia moldeó mi visión del arte. Se titula Eco Eterno y habla de cómo nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra música continúan resonando mucho después de haber sido pronunciadas. Los primeros acordes brotaron de la orquesta como un murmullo divino. Lucerito cerró los ojos y cuando los abrió, la intensidad de su mirada electrizó al auditorio. Su voz se alzó dulce y poderosa, llenando cada rincón con una autenticidad que helaba la piel. No cantaba para impresionar, cantaba para contar una historia, para dar vida a la memoria de aquella mujer oaxaqueña. El público estaba hipnotizado. Entre los asistentes, una mujer indígena de unos 60 años, llegada desde Chiapas, escuchaba con los ojos cerrados, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Había ahorrado durante meses para asistir a ese concierto. Para ella, cada palabra de Lucerito era un espejo de su propia vida, de su propia relación con la música de Lucero en tiempos difíciles. La canción alcanzó su clímax.
y al terminar se produjo un silencio absoluto. Fue un silencio largo, sagrado, como si nadie quisiera romperlo. Luego el aplauso surgió tímido, creció poco a poco, y finalmente se transformó en una ovación atronadora. Miles de personas se pusieron de pie gritando, aplaudiendo, llorando. Lucerito, con lágrimas en los ojos y el pecho agitado por la emoción, hizo una reverencia profunda. Tardó varios segundos en poder hablar. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono reflexivo, casi meditativo. Mi madre siempre dice que la música es un lenguaje universal, que trasciende barreras culturales, sociales y geográficas, que puede decir lo que las palabras callan, que puede unir corazones que nunca se han visto cara a cara. Caminó lentamente por el escenario, estableciendo contacto visual con distintas secciones del público, como si quisiera grabar sus rostros en la memoria. Pero también me enseñó algo más, que con ese poder viene una gran responsabilidad. La responsabilidad de usar nuestra voz para algo más que entretener. La responsabilidad de ser auténticos, de cantar con honestidad, de compartir historias que reflejen lo que somos y lo que compartimos como seres humanos. El silencio era total. Nadie respiraba con normalidad, todos estaban absortos. Y entonces, con una sonrisa nostálgica, Lucerito añadió: hay otra historia sobre mi madre que pocas personas conocen. Una historia que refleja perfectamente esa filosofía. Yo tenía apenas 12 años. Mi madre estaba en la cima de su carrera, conciertos, telenovelas, grabaciones, compromisos que parecían no dejar espacio para nada más. Su agenda estaba saturada, programada con meses de anticipación. El público asintió en silencio. Todos sabían de la legendaria ética de trabajo de Lucero. Fue entonces cuando recibimos la noticia de que mi bisabuela, la madre de mi madre, estaba gravemente enferma en su pueblo natal. Los médicos no le daban más de una semana de vida. Lucerito se detuvo. Su voz se quebró ligeramente. Ese mismo período mi madre tenía programadas las grabaciones de escenas cruciales para una telenovela de gran presupuesto, y además un concierto importante que no podía cancelarse sin graves consecuencias contractuales. El público en absoluto silencio esperaba el desenlace de aquella encrucijada. Un silencio expectante había invadido el auditorio. Miles de personas intuían la difícil decisión a la que Lucero se había enfrentado en aquel momento de su vida. Lucerito tomó aire y continuó. Sin dudarlo un segundo, mi madre suspendió todos sus compromisos profesionales. Ignoró las presiones, las amenazas de demanda por incumplimiento de contrato, incluso las críticas de quienes no comprendían su decisión. Tomó el primer vuelo disponible y pasó los últimos 5 días de vida de su abuela a su lado. Estuvo con ella día y noche, cuidándola, cantándole suavemente las canciones que más le gustaban, recordando juntas historias de su infancia. El público contenía la respiración. Era como si cada asistente se hubiera trasladado mentalmente hacia aquella habitación donde Lucero, más allá de ser artista, era simplemente nieta. Lucerito miró hacia donde sabía que su madre estaba sentada en la primera fila. Su expresión transmitía respeto, gratitud y admiración profunda. Años después le pregunté si se había arrepentido de esa decisión considerando las consecuencias profesionales que tuvo. Ella me respondió con algo que jamás olvidaré. En la vida tendrás muchos contratos, muchas oportunidades, muchos escenarios, pero solo tienes una familia, un corazón, un alma. Nunca sacrifiques lo irreemplazable por lo sustituible. Un murmullo de aprobación recorrió el recinto. Muchos asintieron, algunos con lágrimas en los ojos. Aquellas palabras resonaban con verdades universales sobre las prioridades de la vida. Lucerito respiró hondo antes de proseguir. Esa lección ha guiado muchas de mis decisiones, tanto personales como profesionales. Me ha enseñado a valorar lo verdaderamente importante y a no dejarme deslumbrar por lo efímero del éxito o de la fama. En ese momento, la orquesta comenzó a tocar suavemente, introduciendo una melodía serena, delicada, con un aire reflexivo. Lucerito sonrió al reconocer los acordes. Esta canción la escribió mi madre después de la muerte de su abuela. Nunca la grabó oficialmente, ni la interpretó en público.
Era una composición personal casi como un diario íntimo convertido en música. Me la enseñó cuando atravesaba mi primer desengaño amoroso, como una forma de mostrarme que el dolor, cuando se transforma en arte, puede convertirse en algo hermoso y sanador. Lucerito cerró los ojos, dejó que la emoción se apoderara de ella y comenzó a cantar. Su voz flotaba como un suspiro sobre la melodía, una balada conmovedora sobre el amor incondicional que trasciende incluso la muerte. Cada nota transmitía vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. No era un despliegue de virtuosismo técnico, era algo más íntimo, más humano. Era un canto que hablaba de amor, de pérdida de gratitud y de la continuidad entre generaciones. El público lo entendió de inmediato. La sala se convirtió en un templo de silencio reverente. Cuando la última nota se extinguió en el aire, nadie aplaudió al instante. Hubo un momento de pausa sagrada, como si todos quisieran prolongar la sensación. Luego el aplauso estalló atronador, liberador, acompañado de gritos de admiración y lágrimas abiertas. Muchas personas se secaban los ojos sin pudor. Lucerito, conmovida, hizo una reverencia profunda y tardó unos segundos en recuperar la voz. Cuando lo logró, habló con un tono más ligero, aunque igualmente significativo. Mi madre no solo me ha enseñado lecciones en los momentos difíciles, también me ha mostrado cómo celebrar la vida, cómo encontrar alegría en las pequeñas cosas, cómo mantener el sentido del humor incluso en las circunstancias más desafiantes. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. Hay una tradición que comenzamos cuando yo era muy pequeña y que seguimos hasta hoy. Cada vez que alguna de las dos tiene una presentación importante, la otra le deja una nota de ánimo escondida en algún lugar en el bolsillo de un vestuario, dentro de una partitura junto al micrófono. Es nuestro ritual secreto, nuestra manera de decirnos, estoy contigo incluso cuando no podemos vernos. El público sonrió enternecido. Había algo profundamente humano en ese detalle íntimo. Lucerito entonces sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. Su gesto fue lento, solemne. Justo antes de subir al escenario esta noche, encontré esto. Es una nota de mi madre. No voy a leerla completa porque es algo muy personal, pero hay una frase que quiero compartir con ustedes porque resume todo lo que he intentado transmitir esta noche. Desdobló cuidadosamente el papel. Sus manos temblaban apenas. Recuerda siempre, hija, cantamos no para ser admiradas, sino para ser sentidas. No para impresionar, sino para conectar. No para brillar nosotras, sino para iluminar a otros. El auditorio explotó en un aplauso prolongado, acompañado de vítores y exclamaciones. La frase quedó suspendida en el aire como un eco eterno, resonando en cada corazón presente. Lucerito, con lágrimas en los ojos y una sonrisa plena, sostuvo el papel contra su pecho, como si lo abrazara mientras la música de la orquesta comenzaba a tejer los acordes de la siguiente canción. Un aplauso espontáneo y cargado de emoción recorrió el Auditorio Nacional como una ola luminosa. Lucerito, de pie en el centro del escenario, esperó con paciencia a que la ovación se calmara. Su rostro reflejaba serenidad y gratitud. Esa filosofía, dijo con voz firme aunque visiblemente conmovida, ha guiado la carrera de mi madre durante décadas. Y ahora guía la mía. No se trata de acumular éxitos, premios o reconocimientos. Se trata de tocar corazones, de crear momentos que perduren en la memoria de quienes nos escuchan, de usar el don de la música para tender puentes entre personas. Un murmullo de aprobación recorrió el recinto. Muchos asintieron, otros levantaron sus manos en señal de acuerdo, y algunos simplemente dejaron escapar lágrimas silenciosas. La orquesta comenzó a tocar suavemente, introduciendo los acordes de una de las canciones más emblemáticas de Lucero. Lucerito reconoció inmediatamente la melodía y sonrió con ternura. Para el siguiente número anunció: «Quiero hacer un homenaje a mi madre», interpretando una de sus canciones más significativas. Hemos preparado un arreglo especial para esta ocasión. Una versión que busca honrar el original, mientras incorpora elementos que reflejan mi propia visión musical. Los primeros versos de Electricidad comenzaron a fluir. No era la versión potente y radiante que todos conocían, sino una interpretación más íntima con matices suaves,
y detalles armónicos que evidenciaban la personalidad artística de Lucerito. Era un diálogo entre generaciones, un homenaje respetuoso que al mismo tiempo mostraba la fuerza de su voz propia. Entre el público, un grupo de fans veteranas de Lucero, mujeres que habían seguido la carrera de la novia de América desde sus inicios, escuchaban con lágrimas en los ojos. Para ellas este momento era como cerrar un círculo perfecto, ver a la hija rendir tributo a la madre, no desde la imitación, sino desde la construcción de su propio camino. El final de la canción fue recibido con una ovación ensordecedora. Miles de personas se pusieron de pie, aplaudiendo, gritando, celebrando la continuidad de un legado. Lucerito, profundamente emocionada, hizo una reverencia inclinándose no solo ante el público, sino también ante la herencia artística de su madre. Cuando los aplausos se calmaron, la joven retomó la palabra esta vez con un tono reflexivo casi confesional. Muchos piensan que ser hija de artistas tan reconocidos como mis padres es una ventaja indiscutible, un camino fácil hacia el éxito. La realidad es mucho más compleja. Las expectativas son enormes, las comparaciones inevitables y la presión puede ser abrumadora. El público escuchaba con atención reverente. Sabían que no era un discurso preparado, era un desahogo sincero compartido desde el corazón. Pero mi madre me enseñó a ver esa herencia no como una carga, sino como un privilegio y una responsabilidad. Me mostró que lo importante no es demostrar que puedo ser como ella, sino descubrir quién soy realmente como artista y como persona. Lucerito hizo una pausa y dejó que sus ojos recorrieran lentamente el auditorio lleno hasta la última butaca. Miles de rostros la observaban con devoción. Una de las lecciones más valiosas que he recibido es que la autenticidad es el único camino sostenible en cualquier carrera artística. Puedo admirar el talento de mis padres, puedo aprender de su experiencia, pero al final tenía que encontrar mi propia voz, mi propio estilo, mi manera única de conectar con ustedes. En ese momento la orquesta introdujo una melodía desconocida para la mayoría. Suaves notas de cuerdas creaban una atmósfera expectante. Lucerito sonrió con anticipación. Esta canción la compuse hace apenas unos meses durante la preparación de esta gira. Se titula Raíces y Alas, y habla precisamente de ese equilibrio entre honrar de dónde venimos y atrevernos a volar con nuestras propias alas. Los primeros acordes comenzaron a llenar el auditorio. La composición era nueva, fresca, pero cargada de significado. Empezaba con una introducción delicada, casi íntima, que poco a poco crecía hasta convertirse en una melodía poderosa y emotiva. Lucerito cerró los ojos un instante como conectando con lo más profundo de su ser. Luego abrió los labios y dejó que su voz fluyera con una mezcla perfecta de fuerza y vulnerabilidad. Las letras hablaban de la dualidad entre la tradición y la innovación, entre el respeto a las enseñanzas recibidas y la valentía de forjar un camino propio. El estribillo resonaba con una verdad universal. Con raíces que me sostienen y alas que me invitan a volar, soy puente entre lo que fui y lo que puedo llegar a ser. No era solo un homenaje a su madre, era un mensaje para todos. Para quienes habían sentido la tensión entre honrar sus orígenes y atreverse a transformarse. Para quienes alguna vez habían tenido miedo de romper moldes y aún así decidieron ser fieles a sí mismos. El público escuchaba en un silencio reverencial. Entre ellos, una joven estudiante de música se abrazaba el cuaderno donde había escrito sus propias canciones. Había crecido admirando a Lucero y ahora seguía los pasos de Lucerito. Para ella, Raíces y Alas no era solo una canción, era un espejo de sus propias dudas y esperanzas, una confirmación de que encontrar su voz era posible. El clímax de la canción hizo vibrar el escenario y las paredes del auditorio. Y cuando llegó el último acorde, el silencio fue tan profundo que parecía detener el tiempo. Después, como un trueno contenido, estalló el aplauso más fuerte de toda la noche, un aplauso que no era solo admiración, sino reconocimiento, gratitud y complicidad. Lucerito, con lágrimas en los ojos y una sonrisa plena, se inclinó profundamente. Sabía que esa canción era el símbolo perfecto de su viaje, un puente entre el legado de su madre y el vuelo de sus propias alas. Al concluir Raíces y Alas, los aplausos habían sido prolongados y profundamente emotivos.
Lucerito, con una sonrisa radiante pero siempre humilde, agradeció con una reverencia lenta y sincera. Cuando el auditorio finalmente recuperó la calma, tomó nuevamente el micrófono. Su expresión se tornó reflexiva. Mi madre me ha enseñado innumerables lecciones sobre la música, sobre cómo interpretar una canción con el corazón, y no solo con la técnica sobre cómo pararse en un escenario y entregar todo de sí misma. Pero quizá la enseñanza más valiosa que he recibido de ella no tiene que ver directamente con el arte, sino con la humanidad. El silencio se hizo absoluto. Miles de personas se inclinaron un poco hacia adelante, en sus asientos como si no quisieran perder ni una sílaba. Cuando tenía 17 años, acompañé a mi madre en una gira por varias ciudades del país. No era la primera vez que viajaba con ella, pero sí la primera en la que lo hacía con una mirada más madura, más consciente de los detalles que antes me pasaban inadvertidos. Lucerito sonrió con nostalgia. Observé cómo trataba con el mismo respeto y amabilidad a los directores de los teatros más prestigiosos y a los trabajadores que montaban el escenario. Cómo se tomaba el tiempo para escuchar con atención a cada persona que se le acercaba sin importar su cargo, su edad o su influencia. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Muchos asintieron reconociendo en esa descripción el reflejo de la Lucero que admiraba no solo como artista, sino como ser humano. Lucerito continuó con voz suave pero firme. Una noche después de un concierto particularmente exitoso, vi cómo mi madre se detenía a conversar con una mujer de la limpieza que trabajaba en el recinto. Y no era un saludo breve ni protocolario. Fue una charla genuina. Le preguntó por su familia, por sus hijos, y escuchó con verdadero interés sus respuestas. La joven miró hacia donde estaba sentada Lucero. Su mirada reflejaba un respeto profundo. Más tarde, cuando le pregunté por qué lo hacía, me respondió con una frase que ha guiado mi vida. El verdadero carácter de una persona no se revela en cómo trata a quienes pueden beneficiarla o impresionarla, sino en cómo trata a quienes aparentemente no pueden ofrecerle nada. El auditorio estalló en un aplauso espontáneo. No era un aplauso solo para Lucerito, sino también para esa filosofía de vida que trascendía generaciones. Cuando el público se calmó, Lucerito retomó su relato. Esa noche comprendí que la verdadera grandeza de mi madre no residía en su talento ni en su capacidad de llenar estadios, ni en sus múltiples premios. Su verdadera grandeza estaba en su humanidad, en su capacidad de ver y valorar a cada persona, de dignificar cada encuentro. La orquesta, como si respondiera a sus palabras, comenzó a tocar una melodía dulce y reflexiva. Lucerito sonrió reconociendo los acordes. La siguiente canción la compuse después de aquella gira inspirada precisamente en esa lección. Se titula Ojos que ven y habla de la importancia de mirar realmente a las personas, no solo verlas, de escucharlas genuinamente, no solo oírlas. Su interpretación fue íntima, serena, llena de ternura. La melodía sencilla, sin artificios, envolvía el auditorio como un abrazo cálido. La letra hablaba de dignidad, de respeto, de cómo un pequeño gesto de reconocimiento puede transformar la vida de alguien. Cuando la canción terminó, hubo un silencio reverente antes de que el público estallara en aplausos. Muchos se limpiaban las lágrimas sin vergüenza, conscientes de haber presenciado no solo un número musical, sino una confesión honesta de humanidad. Lucerito esperó a que los aplausos se calmaran y con una sonrisa cómplice añadió: Hay otra faceta de mi madre que pocos conocen públicamente, pero que ha sido fundamental en mi formación, su sentido del humor. Su capacidad para reírse de sí misma y para encontrar motivos de alegría incluso en las situaciones más desafiantes. El público reaccionó con sonrisas y risas suaves. La imagen de Lucero, asociada casi siempre con elegancia y profesionalismo, se humanizaba aún más al revelarse su costado divertido. Lucerito rió al recordar. Tenía unos 15 años y estaba preparando mi primera presentación formal en un evento benéfico. Estaba extremadamente nerviosa, obsesionada con la perfección, aterrorizada ante la idea de cometer un error. Fue entonces cuando mi madre, viendo mi ansiedad, me contó algo que nunca había revelado públicamente. Lo llamó su desastre perfecto. Un murmullo de curiosidad recorrió el auditorio.
La gente se inclinaba hacia adelante esperando la confesión. Me contó que en los inicios de su carrera durante un concierto importante, sufrió un percance con su vestuario que casi la deja en una situación muy comprometedora frente a miles de personas. Y aunque no voy a entrar en detalles, porque esa es su historia, para contar lo importante no fue el error, sino cómo reaccionó. Con humor, con ingenio, convirtiendo lo que podía haber sido un desastre en un momento memorable que el público recordó con cariño. El auditorio estalló en risas y aplausos. Era como si todos hubieran podido imaginar aquella escena y se sintieran cómplices de un secreto compartido. Lucerito levantó la mirada sonriendo ampliamente. Esa fue la manera en que mi madre me enseñó a no temer a la imperfección, a entender que la perfección no es lo que nos conecta con los demás, sino nuestra humanidad, nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos y seguir adelante. El público, conmovido y divertido a la vez, respondió con un aplauso cálido, lleno de complicidad. Los espectadores sonreían, algunos asintiendo como si recordaran aquel incidente divertido que Lucero había relatado en otro tiempo. Otros simplemente disfrutaban del privilegio de asomarse a la humanidad detrás de la estrella. Lucerito dejó escapar una risa suave y añadió: «La lección que me dio esa noche mientras yo me angustiaba por la perfección fue invaluable. En el escenario, como en la vida, lo importante no es evitar los errores, porque son inevitables, sino cómo respondemos a ellos. Con gracia, con humor, con autenticidad». Miró al público con complicidad. Muchos sonrieron de vuelta como si compartieran un secreto íntimo con ella. Esa enseñanza me salvó no solo aquella noche, sino en innumerables ocasiones posteriores. Me liberó de la parálisis que produce el perfeccionismo extremo y me permitió disfrutar realmente del acto de compartir mi música sin el miedo constante a equivocarme. La orquesta comenzó a tocar entonces los primeros acordes de una melodía alegre y luminosa. Lucerito sonrió ampliamente, iluminando el escenario. Esta canción la escribimos juntas durante la pandemia, en uno de esos momentos en que el mundo entero parecía haberse detenido y la incertidumbre nos rodeaba. Se llama Ríe conmigo y habla precisamente del poder sanador de la risa compartida, de cómo el humor nos conecta y nos ayuda a sobrellevar incluso las circunstancias más difíciles. Lo que siguió fue una explosión de energía distinta. La joven artista mostró una faceta más relajada, juguetona, con una vibra contagiosa, que pronto hizo que el público acompañara la música con palmas rítmicas. No era una pieza técnicamente compleja, pero sí una celebración honesta de la alegría como fuerza vital. Cuando terminó, los aplausos fueron tan entusiastas que parecían querer prolongar el espíritu optimista de la canción. Lucerito agradeció con una reverencia juguetona divertida, provocando aún más sonrisas. Cuando el público se calmó, volvió a tomar un tono más íntimo, más reflexivo. Hay un aspecto de mi madre que pocos medios destacan, pero que para mí ha sido quizás el más influyente: su disciplina y su ética de trabajo. Su expresión se tornó seria pero no rígida. Era la seriedad de quien habla desde la experiencia. Detrás del talento natural que todos reconocen, hay horas interminables de práctica, de perfeccionamiento, de atención meticulosa a cada detalle. Cuando era niña, solía despertarme muy temprano y encontraba a mi madre ya levantada practicando escalas vocales, ensayando interpretaciones distintas de una misma canción, estudiando guiones o ejercitándose físicamente para sus presentaciones. Lucerito sonrió con orgullo. Un día le pregunté por qué se esforzaba tanto cuando todo el mundo decía que tenía un talento natural extraordinario. Su respuesta ha sido mi guía desde entonces. El talento es solo el punto de partida, no el destino. Lo que realmente define tu carrera es lo que haces con ese talento cada día, cuando nadie te está viendo. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Muchos asintieron, conscientes de la verdad universal de esas palabras. Esa lección me ha acompañado en cada paso de mi carrera. Me enseñó que no existen los atajos hacia la excelencia, que la disciplina constante es el único camino verdadero hacia la maestría. Pero también me mostró que ese esfuerzo no debe sentirse como una carga, sino como una expresión de amor por lo que hacemos. La orquesta comenzó a dibujar una melodía serena pero inspiradora. Lucerito asintió, reconociéndola con cariño.
Esta canción la compuse durante mis primeros años de formación profesional, en esos momentos en que el camino parecía interminable y la meta demasiado lejana. Se titula Cada día cuenta y habla de cómo los pequeños esfuerzos cotidianos, los gestos aparentemente insignificantes, van construyendo gradualmente algo extraordinario. La interpretación que siguió fue intensa y emotiva. La estructura de la canción crecía como una metáfora del propio viaje artístico, comenzaba suave con la vulnerabilidad del inicio y avanzaba hasta un clímax poderoso, que simbolizaba la llegada a escenarios como el Auditorio Nacional. El público escuchaba con atención reverencial. Muchos se veían reflejados en esas palabras en la lucha diaria por construir algo con constancia paso a paso. Cuando el último acorde se desvaneció, los aplausos fueron entusiastas y prolongados. Lucerito agradeció con una reverencia humilde, pero su expresión reflejaba satisfacción y plenitud. Esperó a que el bullicio se calmara y entonces adoptó un tono íntimo casi confesional. Estamos llegando al final de este viaje compartido. Y quiero concluir con la lección más importante que he aprendido de mi madre, la lección sobre el equilibrio. El auditorio quedó en silencio absoluto. Muchos piensan que el mayor sacrificio de una carrera artística es el tiempo, la energía o incluso la privacidad. Pero mi madre me enseñó que el verdadero peligro es más sutil, es perder la conexión con lo que realmente importa, con lo que da sentido no solo a una carrera, sino a toda una vida. Lucerito levantó la vista hacia el mar de rostros iluminados por las luces del escenario. Miles de miradas se encontraron con la suya, y en ese instante pareció que hablaba directamente a cada corazón. La orquesta comenzó a desplegar los primeros acordes de Vencer, al tiempo aquella balada inmortal que durante décadas había acompañado a millones de personas, pero que esa noche adquiría un significado nuevo casi místico. El arreglo preparado para esta ocasión estaba diseñado con precisión, cada instrumento parecía creado para que madre e hija se encontraran en el centro de la melodía, entrelazando sus voces como si fueran una sola alma dividida en dos generaciones. El público contuvo la respiración. Miles de rostros se inclinaron hacia el escenario, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo irrepetible. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar, pero pronto los bajaron conscientes de que ninguna pantalla podría capturar la magnitud de lo que ocurría. Había momentos que no se archivaban en un dispositivo, sino en la memoria del corazón. Lucerito fue la primera en cantar. Su voz clara, vibrante, cargada de juventud, abrió la canción como un amanecer frágil en apariencia, pero llena de promesas y de fuerza contenida. Apenas unos compases después, la voz de Lucero se unió desde un registro más profundo, rico en matices, curtido por décadas de escenarios. Era como si la madre abrazara a la hija con su canto, protegiéndola y a la vez impulsándola a volar. La combinación fue sublime. Cada frase parecía un diálogo entre dos almas que se reconocían mutuamente, la experiencia y la frescura, el pasado y el futuro, la raíz y el brote nuevo. Sus miradas se encontraban a cada instante. Sonrisas tímidas y lágrimas contenidas creaban una complicidad que trascendía lo musical. El auditorio, mientras tanto, permanecía en un silencio reverente, casi sagrado, interrumpido únicamente por suspiros ahogados, de quienes no podían contener la emoción. Las pantallas gigantes proyectaban primeros planos de madre e hija. En los ojos brillantes de Lucero se leía el orgullo de quien ve florecer un legado. En los de Lucerito la gratitud, de quien reconoce el camino abierto por su madre, pero también la determinación de escribir su propia historia. Cada gesto, cada respiración compartida entre ambas, se volvía un símbolo del amor que ni el tiempo ni la distancia podrían vencer. Entre el público las emociones eran diversas y profundas. Una madre abrazaba con fuerza a su hija adolescente, llorando sin pudor. Un hombre mayor con el rostro marcado por arrugas apretaba la mano de su esposa como si renovara un voto silencioso. Una joven estudiante de canto miraba la escena con la certeza de que estaba presenciando la definición misma de lo que significa ser artista. El estribillo llegó como una ola imparable, porque al final, lo que vence al tiempo es el amor verdadero. Sus voces fusionadas en una armonía perfecta
alcanzaron una intensidad que erizó la piel de todos los presentes. Fue un instante suspendido en el aire, un acorde sostenido que parecía desafiar las leyes del tiempo como si el auditorio entero respirara en una sola exhalación. Y entonces ocurrió algo extraordinario antes incluso de que la canción terminara. El público comenzó a aplaudir incapaz de contener el torrente de emoción. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró apenas un segundo. Luego estalló una ovación ensordecedora. Miles de personas de pie, aplaudiendo con furia, gritando, vitoreando, llorando. El eco del aplauso parecía interminable, un rugido colectivo que se expandía por cada rincón del recinto. Lucero y Lucerito se abrazaron en el centro del escenario. No fue un gesto ensayado, ni un guiño para las cámaras, fue un abrazo real tembloroso, cargado de amor y vulnerabilidad. Ambas lloraban, y el público lloraba con ellas. Lucerito, todavía con lágrimas en los ojos, tomó el micrófono. Su voz temblaba, pero la emoción le daba firmeza. Gracias de corazón. Esta noche ha sido especial no solo porque compartí mi música con ustedes, sino porque he podido honrar públicamente a la mujer que ha sido mi mayor inspiración. Mi guía más sabia, mi crítica más honesta y mi apoyo más incondicional. El público respondió con otra ovación. Las cámaras enfocaron a Lucero, quien con el rostro iluminado por lágrimas y una sonrisa radiante se levantó de su asiento en la primera fila y caminó hacia el escenario. Cada paso que daba era celebrado con aplausos aún más intensos, como si el auditorio entero la escoltara hasta el centro. Cuando subió, madre e hija se fundieron en un abrazo largo, casi eterno. El rugido del público se renovó más fuerte todavía. Nadie quería que ese momento terminara. Finalmente Lucerito tomó nuevamente la palabra. Quiero pedirle a mi madre que comparta este último instante con ustedes. Que juntas interpretemos una canción que significa mucho para ambas. Una canción que habla de ese vínculo inquebrantable que trasciende el tiempo y las circunstancias. Lucero asintió con lágrimas y sonrió con esa mezcla de orgullo y humildad que siempre la había caracterizado. El público estalló en vítores, anticipando lo que sería un cierre histórico. La orquesta retomó Vencer al tiempo, pero ahora en su versión completa. Madre e hija, tomadas de la mano, comenzaron a cantar otra vez. Sus voces se entrelazaban como hilos de oro y plata, creando una armonía tan perfecta que parecía venir de otro mundo. El clímax final fue apoteósico. Las luces del auditorio se elevaron como si fueran estrellas bañando a ambas en un resplandor dorado. El público de pie coreaba con ellas cada palabra, transformando la canción en un himno compartido. Cuando la última nota se apagó, la ovación fue indescriptible. Lluvia de flores, desde las primeras filas, aplausos que retumbaban como truenos, lágrimas en cada rostro. Madre e hija hicieron varias reverencias, pero el aplauso no cesaba. Al retirarse del escenario tomadas de la mano, el rugido seguía vibrando en el aire. Esa noche, el Auditorio Nacional no fue solo un recinto de conciertos. Fue un altar de amor, de legado y de humanidad. Pues en el lugar donde miles de testigos comprendieron que efectivamente lo único que vence al tiempo es el amor verdadero. Las voces de Lucero y Lucerito, semejantes en esencia pero con matices propios, se entrelazaban como dos hilos de distinto color tejidos en un mismo telar. Una era cálida, madura, cargada de historia. La otra vibrante, fresca, palpitante de futuro. Juntas creaban armonías que erizaban la piel y arrancaban suspiros contenidos. No era simplemente un dueto técnicamente impecable, era una conversación íntima entre generaciones, un diálogo de amor, respeto y admiración mutua, expresado en el lenguaje universal de la música. Al concluir la canción, el público no se contuvo más. Estalló en una ovación ensordecedora que hizo temblar los muros del Auditorio Nacional. Miles de personas de pie aplaudían sin descanso mientras madre e hija, abrazadas en el centro del escenario, se inclinaban en repetidas reverencias. Las lágrimas corrían libremente por sus rostros, reflejadas en las pantallas gigantes y compartidas por cada espectador como propias. Era un instante de vulnerabilidad compartida, de emoción sin filtros, donde artista y público respiraban en un mismo compás. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir,
Lucero tomó el micrófono. Su sonrisa cargada de emoción iluminó el escenario. «Gracias por permitirme interrumpir nuevamente el espectáculo de mi hija», dijo con humor suave y voz temblorosa. «Solo quiero decirles que todo lo que han escuchado esta noche sobre nuestra relación, sobre las lecciones compartidas, sobre nuestro vínculo más allá de lo profesional, es completamente auténtico». El público respondió con murmullos de aprobación y aplausos espontáneos. Lucero giró hacia su hija con infinito orgullo. «Lo que quizás Lucerito no sabe», continuó, «es cuánto he aprendido yo de ella, su valentía para ser auténtica en un mundo que constantemente presiona hacia la uniformidad, su capacidad de mantener la humildad y la gratitud a pesar del éxito, su decisión de usar la música no solo para entretener, sino para conectar, para inspirar, para tender puentes entre corazones». Las lágrimas de Lucerito comenzaron a deslizarse sin que intentara ocultarlas. Escuchaba a su madre como si cada palabra fuera un regalo inesperado. Como madre, prosiguió Lucero, con la voz quebrándose suavemente, no hay mayor alegría que ver a tu hija encontrar su propio camino, su propia voz, su propio propósito. Y como artista no hay mayor honor que ser inspiración para alguien, que a su vez te inspira cada día a ser mejor. Un aplauso espontáneo interrumpió sus palabras, fuerte, cálido, cargado de emoción colectiva. Cuando la sala se calmó, Lucero añadió: «Gracias por abrazar a mi hija con tanto cariño, por apoyarla en este camino que apenas comienza. Y gracias a ti, Lucerito, por honrarme esta noche con tu arte, pero sobre todo por honrarme cada día con tu integridad, tu autenticidad y tu inmenso corazón». El público estalló nuevamente en ovaciones. Madre e hija se fundieron en un abrazo más prolongado y sincero, que conmovió hasta a los técnicos tras bambalinas. Con serenidad y humildad, Lucero le devolvió el micrófono a su hija y se retiró discretamente, dejando el centro del escenario a Lucerito para concluir la velada. La joven cantante respiró hondo, secó sus lágrimas y con una serenidad nueva se dirigió al público. «Gracias por compartir conmigo esta noche tan especial. Gracias por permitirme abrir mi corazón y honrar a la mujer que no solo me dio la vida, sino que me enseñó a vivir la compasión con propósito y con autenticidad». Se detuvo un instante, barriendo con la mirada el mar infinito de rostros frente a ella. «Antes de despedirme, quisiera dejarles una pregunta, la misma que mi madre me enseñó a hacerme cada día. ¿Qué huella queremos dejar en este mundo? ¿Qué mensaje queremos transmitir con nuestra voz, sea cual sea nuestra forma de expresión?» El silencio fue absoluto. Miles de personas reflexionaban cada una en lo íntimo de su corazón. «¿Por qué?», añadió, «mi madre me enseñó que la verdadera medida del éxito no está en los aplausos en los premios o en los reconocimientos, sino en las vidas que tocamos, en los corazones que alcanzamos, en la diferencia que hacemos». La orquesta, con impecable sensibilidad, comenzó a desplegar los acordes de la canción final. Lucerito sonrió conteniendo la emoción. «Esta es la última canción que quiero compartir con ustedes esta noche. Se titula Legado Vivo y resume todo lo que he querido transmitir aquí, que el amor, las enseñanzas y los valores son los verdaderos tesoros que trascienden el tiempo». Los primeros acordes envolvieron el recinto en un ambiente mágico. Legado Vivo era una composición poderosa, vibrante y emotiva. Hablaba de cómo las raíces del pasado nutren el presente y proyectan alas hacia el futuro, de cómo lo más profundo de la vida se perpetúa en las generaciones siguientes. La interpretación de Lucerito fue sublime. Su voz poderosa pero capaz de los matices más delicados transmitía emoción cruda y verdad absoluta. Cada nota era un manifiesto de gratitud, cada verso una declaración de principios. La audiencia estaba absorta, consciente de que era testigo de un nacimiento artístico, el instante en que una promesa se transformaba en certeza. Cuando la canción llegó a su clímax, las luces iluminaron el auditorio como si fueran destellos de estrellas. Miles de voces comenzaron a corear el estribillo junto a ella, convirtiendo la canción en un himno compartido. Y al llegar el último acorde, el silencio reverente precedió a la explosión inevitable.
todo el público de pie aplaudiendo con furia, gritando su nombre, llorando y riendo a la vez. Era una celebración colectiva, un acto de comunión artística y humana. Lucerito, con lágrimas desbordantes, pero una sonrisa plena, se inclinó una y otra vez, llevando la mano al corazón en señal de gratitud. No tenía que decir más, su voz, su historia y su entrega ya lo habían dicho todo. Esa noche, el Auditorio Nacional no fue simplemente un escenario. Fue un templo de memoria y emoción, donde el público comprendió con absoluta claridad que los verdaderos legados no mueren, se convierten en vida, en canción, en eco eterno. Al llegar al clímax del legado vivo, sucedió algo inesperado pero maravillosamente apropiado para la noche. Desde los pasillos laterales entre las butacas comenzaron a escucharse voces frescas y jóvenes. Un coro emergía desde distintos puntos del auditorio, avanzando lentamente hacia el escenario, mientras sus voces se sumaban a la de Lucerito. El público sorprendido giraba la cabeza para descubrir la fuente de aquel eco angelical. Poco a poco más músicos aparecieron sobre el escenario. Violines, celos, flautas y guitarras se unieron a la orquesta principal. Eran los niños y jóvenes de la Orquesta Juvenil de la Fundación Voces de Esperanza, aquellos mismos a quienes Lucerito había mencionado al inicio como beneficiarios de los programas de terapia musical. Su presencia no era un adorno, sino un símbolo vivo. El arte no se guardaba, se compartía. La música no era un privilegio de unos pocos, sino un puente entre generaciones. El resultado fue un final coral sobrecogedor. La voz solista de Lucerito, potente y llena de emoción, se entrelazaba con las voces juveniles que brotaban como un río fresco. El escenario se transformó en una metáfora luminosa, la continuidad, la transmisión de valores, la certeza de que lo que se siembra con amor florece en manos nuevas. El público, con lágrimas en los ojos, entendía sin necesidad de palabras. El legado no era una herencia estática, sino una llama que se multiplica en cada corazón que decide llevarla adelante. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un instante de silencio absoluto tan denso que se podía escuchar la respiración contenida de miles de personas. Y entonces, como un trueno, estalló la ovación final. Todos los asistentes se pusieron de pie, aplaudiendo con una fuerza casi liberadora. No era solo un reconocimiento al talento de Lucerito, sino un aplauso compartido con aquellos jóvenes músicos que ahora formaban parte de la historia. Ella, conmovida, se giró hacia ellos y con gestos generosos les indicó que recibieran también su merecido aplauso. Desde su asiento discreto en las primeras filas, Lucero observaba la escena con lágrimas en los ojos. No aplaudía como artista, sino como madre. Lo que veía ante sí superaba cualquier reconocimiento personal. Su hija no solo había heredado su talento, sino algo infinitamente más valioso, la convicción de que la verdadera grandeza no consiste en brillar sola, sino en iluminar el camino para que otros también puedan brillar. Mientras las luces del Auditorio Nacional comenzaban a encenderse lentamente, anunciando el fin de una velada irrepetible, los asistentes abandonaban el recinto con una sensación clara: no habían presenciado únicamente un concierto. Habían sido testigos de una celebración del amor familiar, de la continuidad artística y de los valores universales que sostienen a la humanidad: gratitud, autenticidad, disciplina, perseverancia. Y sobre todo la capacidad de la música para unir corazones más allá de cualquier barrera. El Auditorio Nacional, escenario de innumerables noches memorables, sumaba a su historia una velada destinada a ocupar un lugar especial en la memoria colectiva. Porque esa fue la noche en que Lucerito Mijares no solo confirmó su lugar como artista excepcional, sino que demostró que honrar el legado de su madre no significaba imitarla, sino ser fiel a sí misma. Compartió con el público no solo su voz, sino su alma tejida con las lecciones de vida que había recibido de Lucero, y transformada en algo genuinamente propio. Y así, mientras los últimos espectadores salían aún con lágrimas en los ojos y sonrisas en los labios, quedaba claro que el verdadero legado de Lucero no eran únicamente sus canciones ni sus actuaciones, sino los valores que había transmitido a su hija. Valores que ahora Lucerito compartía con el mundo: autenticidad, humildad,
disciplina, perseverancia, y la certeza de que el arte solo tiene sentido cuando conecta, cuando sana, cuando ilumina. El eco de aquella noche resonaría por mucho tiempo. Una y otra vez volvería a la memoria de quienes tuvieron la fortuna de estar allí, recordándoles que al final lo que realmente importa no es cuánto brillamos, sino cuánta luz somos capaces de ofrecer. No es cuánto acumulamos, sino cuánto compartimos. No es cuánto recibimos, sino cuánto damos a quienes caminan junto a nosotros. Y así concluyó una velada que no fue simplemente un concierto, sino un testimonio vivo del verdadero propósito del arte y del amor: trascender generaciones, tender puentes entre corazones y recordarnos que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser parte de un legado que vence al tiempo.